Hola niños y niñas del aula de quinto grado. El día de hoy voy a reforzar la actividad 3 del área de matemática y cuya actividad tiene como título ¿qué y cuánto producimos dentro de nuestra diversidad? Y el propósito de la sesión es expresar gráfica y verbalmente la comprensión de la equivalencia entre la fracción, el porcentaje, al resolver el problema de producción de la quinoa. Explicar el proceso de resolución de situaciones problemáticas basadas en la fracción como operador. Muy bien, recordemos niños de que nosotros debemos partir de un problema de nuestra vida real, de situaciones cotidianas que vivimos. Por ello voy a leer el siguiente problema. En el Perú se cultivan diversas especies de granos andinos como la quinoa, la kiwicha y la cañigua, importantes en la dieta de la población. La sierra es la principal zona productora de estos granos, donde destacan las regiones de Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ancash. Además, celebramos el Día Nacional de los Granos Andinos el 30 de junio. A continuación, te presentamos un gráfico con las principales zonas productoras de quinoa en el año 2017. El total de toneladas producidas asciende a 78.700, de las cuales el 50% se produce en Puno, el 20% se produce en Ayacucho, un 9% en Apurímac, el 5% en el Cusco, el 4% en Arequipa, en Junín el 4% y en otras regiones el 8%. Dice, en ese contexto, Carlos y Rosa desean averiguar cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que Ayacucho. Muy bien, niños, hemos leído el problema. Ahora, nuestro segundo paso es comprender el problema. Y recordamos de que debemos subrayar los datos más importantes, teniendo en cuenta 3 preguntas. Esas 3 preguntas son, primero, ¿de qué trata el problema? Segunda pregunta, ¿qué datos nos da el problema? Y tercera pregunta, ¿qué nos pide resolver el problema para nosotros aplicar nuestras estrategias y darle solución al problema? Muy bien. La primera pregunta que dice, ¿de qué trata el problema? El problema sabemos que trata de que en el Perú se cultivan diversas especies de granos andinos, como la quinoa, la kiwicha y la cañigua, que son importantes en el consumo de la población peruana. Que la sierra también nos habla que es la principal zona productora de estos granos, donde destaca Junín, Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac y Ayacucho, y que el Estado también ha dado una fecha memorable para poder celebrarlo como el Día Nacional de los Granos Andinos y se celebra el 30 de junio. Muy bien, ahora vamos a dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué datos tenemos? Nos da como datos, nos dice que hay un gráfico con las principales zonas productoras de quinoa en el año 2017. Y ese gráfico corresponde dando los porcentajes de las toneladas en producción de quinoa. En Puno, por ejemplo, 50%, en Ayacucho el 20%, en Apurímac el 9%, en el Cusco en el 5%, Arequipa 4%, Junín 4%, otros el 8%. Muy bien, tenemos estos datos y ahora, la tercera pregunta, ¿qué es lo que nos pide resolver? Aquí hay 2 personajes, no 2 agricultores. Carlos y Rosa desean averiguar cuántas toneladas de quinoa produce la región de Puno más que Ayacucho. Muy bien, niños, ya habiendo leído el problema, luego de comprender el problema, respondiendo estas 3 interrogantes, ahora vamos a hacer la búsqueda de estrategias. Vamos a ver nuestras estrategias heurísticas o de cálculo mental. Para ello voy a pasar a la representación gráfica. En esta representación gráfica tenemos los datos, ¿no? La producción de quinoa en el 2017, que ha sido en un total de 78.700, y también tenemos un gráfico de forma circular en la que está coloreado de acuerdo a la cantidad
producción en toneladas de la quinoa en porcentaje. Vuelvo a decir que Puno ha tenido una producción en toneladas de 50%, Ayacucho 20%, Apurímac 9%, Cusco 5%, Arequipa 4%, Junín 4%, otros 8%. Y que estos dos agricultores quieren averiguar cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que Ayacucho. Entonces, niños, cuando hablamos de porcentaje, hablamos del tanto por ciento. O sea, nosotros con este cuadrito de color verde, aquí está dividido en 100 partes. Y cada cuadrito pequeñito corresponde a una tonelada, por los 78.700 toneladas de producción de quinoa. Por lo tanto, aquí hay 100, cada uno representa una tonelada. Pero en el caso de Puno dice que tiene una producción del 50%. Quiere decir 50, esto es igual, el 50% es igual a 50 sobre 100. 50 sobre 100. Por lo tanto, vamos a decir 50 de 78.700 sobre 100 me va a dar un resultado de 39.350 toneladas de quinoa producido Puno. En el caso de Ayacucho, me dice 20%. Por lo tanto, solamente voy a pintar, ¿no?, dos barras, 10 y 10, o sea, el 20% que produce Ayacucho, ¿no? Ayacucho produce el 20% de los 78.700 toneladas que se ha producido a nivel nacional de grano de la quinoa, ¿no? Entonces, yo voy a decir que 20% va a ser igual a 20 sobre 100 por el cuadro de color verde que está dividido en 100 partes, en 100 unidades iguales. Entonces, yo voy a decir que 20 por 78.700 entre 100 me va a dar un resultado de 15.740 toneladas de quinoa que ha producido Ayacucho. Nos damos cuenta entonces, niños, de que 39.350 toneladas de quinoa es la mayor producción comparado con Ayacucho, que es de 15.740. Pero la pregunta es, ¿cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que Ayacucho? Entonces, para saber qué cantidad produció más Puno, entonces voy a restar los 39.350 menos los 15.740, que me va a dar un resultado de 23.610 toneladas de granos de quinoa produjo más Puno. Ahora voy a pasar a la representación simbólica. En la representación simbólica también tenemos que tener en cuenta los datos de la producción de quinoa en el 2017 del gráfico, así como también un tablero, ¿no?, un cuadro donde vamos a escribir, a completar los datos sobre la producción de quinoa, de acuerdo a cada región, que es Puno, Junín, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho. En la representación simbólica viene a ser lo mismo que hemos hecho en la representación gráfica. Y aquí hay el propósito de la sesión, que dice explicar el proceso de resolución de situaciones problemáticas basadas en la fracción como operador. En la actividad de la semana pasada aprendimos a cómo poder multiplicar una fracción con un número, con una cantidad determinada en base a la fracción, como operador, que opera como para realizar una operación. Por lo tanto, aquí también dijimos 50% de 78.700 toneladas. Cuando dijimos D, vamos a multiplicar, ¿no? Entonces, voy a multiplicar 50 por 78.700 entre 100, porque sabemos que aquí este cuadradito está dividido en 100 unidades y nos habla del tanto por ciento, y el tanto por ciento es sobre 100 toneladas. Entonces me va a dar como resultado
niños, yo tengo que eliminar los ceros, ¿no? Elimino los ceros y me va a quedar la siguiente operación, 50 por 787. Entonces, al multiplicar 50 por 787 entre 1, me va a dar 39.350 toneladas de granos de quinoa que ha producido Puno. Y Ayacucho igual, el 20% de, la palabra de significa multiplicar, niños. Por eso dice basada en la fracción como operador, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar 20 por 78.700 sobre 100. 100. Debemos siempre recordar que el tanto por ciento es dividir la unidad en 100 partes iguales. Por eso lo dividimos entre 100. Me va a dar como respuesta 15.740 toneladas, ¿no?, que ha producido Ayacucho. Y aquí observamos, 39.350 es mayor que lo que produce Ayacucho, 15.740. Pero nos pide algo más, ¿no? La pregunta para la respuesta a los agricultores Carlos y Rosa, que desean averiguar cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que Ayacucho. Por lo tanto, lo mismo que hemos hecho en la representación gráfica, vamos a dar respuesta a los 39.350 que produce Puno, menos la producción de Ayacucho de 15.740, dando un total de 23.610 toneladas de grano de quinoa que produce más Puno que Ayacucho. Bien, niños, el reto de ustedes va a ser completar el cuadro, encontrar también, ¿no?, la cantidad de granos que produce cada región. En este caso nos queda Junín el 4%, Arequipa 4%, Cusco tenemos con 5%, el Apurímac 4% y 4% del año 2017 que vamos a resolver, como han visto el día de hoy, que nunca se olviden, van a poner el porcentaje y van a poner D, que significa multiplicar, y al multiplicar luego lo van a dividir entre 100. Gracias.